Voy a salir, me voy a salir. Que ando una gran cara que... Vamos a seguir viendo las áreas de mayor revisión o examen dentro de las empresas. Entonces, la vez pasada abordamos el control interno en el área del efectivo, entonces veíamos caja general, caja chica y banco, y les decía que estos temas que estamos abordando ahorita son temas muy usados en lo que son las monografías, en toda esa parte de seminario, ya para culminar las carreras en las diferentes universidades, estos son los temas que más se usan. Y uno de los temas, pues, el control interno, y el control interno después lo enfocas en una área y después, primero puedes buscar una empresa para estudiarle la parte de control interno en una área específica, no toda, porque sería un trabajo muy extenso y no tenés el tiempo. Entonces, por lo general se está estudiando el control interno en áreas de efectivo, en áreas de inventario y otras en el área de nómina y planilla. ¿Por qué nómina y planilla? Porque nómina y planilla significa un desembolso de la empresa y es igual un foco rojo donde pueden haber muchas faltas de control porque implica dinero. Entonces pasa que pueden existir lo que son trabajadores ficticios que lo que registran la hora a la personal, entonces incluyen a trabajadores que no existen dentro de la empresa. También pueden existir lo que son poner más horas extra en de lo que se trabajó. También existe donde se dan los faltas de control en lo que es el registro de las horas, y también lo que son depósitos a cuentas personales, creando pues un trabajador ficticio, y entonces en vez de mandarle o depositarle a ese trabajador que no existe, se lo deposita el mismo contador. Entonces hay muchos aspectos a estudiar en lo que son en las nóminas o las planillas, que el mismo concepto son palabras sinónimas, porque hay gente que refiere a la nómina y a otras personas que les gusta usar el término planilla, pero en realidad es lo mismo, son palabras sinónimas. Las actividades relacionadas con el cómputo del tiempo del trabajo realizado por un empleado, el sueldo mensual o diario, salario por día, por hora, cómputo de comisiones, cambios en sueldo y salario, descuento y determinación del pago. No, la planilla no es solo hacer una planilla, sino que va enfocada en más que eso. Empieza por lo que es el cómputo de lo que trabajó. Por lo general las planillas se hacen quincenalmente. Hay empresas que por su giro de negocio, como las construcciones, lo hacen catorcenalmente, y hay empresas como las del Estado que lo hacen mensualmente. Eso va en dependencia pues de las políticas de la propia empresa, pero lo que corresponde al principio es determinar cuántas horas trabajó, valga la redundancia, el trabajador. Asimismo, si tiene comisión en el caso de, por ejemplo, los vendedores, también si realizó hora extra, cómo se da el cómputo del registro de esa hora extra. Hay una persona chequeando de que cuánto fue el tiempo que estuvo después de su horario laboral el trabajador haciendo horas extra. También pueden haber cambios en sueldo y salario. En el caso de aumentos del salario, ya sabemos que disminuciones de salario no se pueden hacer porque la ley prohíbe que a vos te bajen el salario, pero sí pueden haber cambios en lo que respecta al aumento del salario. En lo que es el pago de nómina, siempre las empresas están pendientes de cumplir con los salarios mínimos que ordena el Ministerio del Trabajo. Entonces el Ministerio del Trabajo, con las diferentes cámaras, ellos negocian de cuánto va a ser el salario mínimo
en todo el país de acuerdo a la actividad, las actividades de las empresas. Entonces hay el sector comercio, el sector financiero, el sector construcción, el sector agrícola. Entonces los diferentes sectores son los que se reúnen en esas mesas de negociaciones con el Ministerio del Trabajo y el gobierno para ver cuáles son los salarios mínimos, y entonces eso, ahí hay mucho debate sobre el salario mínimo que va en dependencia de la canasta básica, pero sabemos que en Nicaragua tenemos una canasta básica mayor de 14.000 córdobas y un salario mínimo que ronda en los 7.000 aproximadamente, y entonces vos ves que es la mitad de la canasta básica. Entonces hay unos temas. Por lo general la empresa está viendo que vos estés primero en tu actividad económica, y segundo, cuánto es tu salario mínimo para esa actividad económica. Obviamente que después vienen otros aspectos a tomar en cuenta sobre las competencias, las experiencias, los estudios de una persona, y entonces es donde se apuntan o van hacia arriba los salarios. Porque si vemos, no todo el mundo gana 7.000 córdobas, entonces el salario va en función del puesto que vos desempeñás, además de tus conocimientos. Esas variables son las que se toman en cuenta, pero sabemos que hay mucha gente que está en el salario mínimo, y hay todavía, porque si nos vamos a la realidad, vemos que hay gente que gana por debajo de estos mínimos. Por ejemplo, una persona que gane 5.000 córdobas mensuales, entonces está por debajo del mínimo, del salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo, pero sí sucede. En el caso de las declaraciones al Seguro Social, que se hacen cada mes, que tal vez ustedes ya medio conocen eso, entonces el Seguro Social ya tienen los salarios mínimos que le manda el Ministerio del Trabajo, porque ambas son instituciones del Estado. En el caso de que vos reportes, supongamos que dentro de esas empresas que les digo que todavía vos ganas menos del salario mínimo, un ejemplo, ganas 5.000 córdobas, y vos como vos estás en una empresita pequeñita que no abarca el salario mínimo, tal vez de servicio, pongámosle, y pagás 5.000 córdobas a tus empleados. En tu reporte ante el Seguro Social, vos reportás que ganas 5.000. Pero el Seguro Social no te cobra sobre 5.000. El Seguro Social te cobra el patronal y el INATEC sobre el salario mínimo, que si es de 7.000, él no te cobra sobre 5.000. Aunque vos reportes 5.000, él te cobra sobre 7.000, que es el salario mínimo establecido. Entonces allí hay unas diferencias entre tu contabilidad que vos debes de ajustar, porque si vos hiciste una nómina con el patronal sobre 5.000, lo tenés que ajustar, porque el Seguro Social te va a cobrar sobre 7.000, porque ese es el salario mínimo. El objetivo de auditoría sobre planilla: garantizar información financiera confiable y oportuna, establecer validez de erogaciones, promover la eficiencia operativa. Aquí vemos horas laboradas, trabajo realizado en el menor tiempo posible, aprovechamiento al máximo del tiempo extraordinario, rotación de personal, evaluación del costo-beneficio de las operaciones, cumplimiento de objetivos, políticas, planes. Una parte importante está al principio, que son las contrataciones de personal y autorización de sueldo. Las solicitudes de empleo sean originadas por el jefe del departamento. El empleado responsable del departamento investigue los antecedentes de los candidatos. Un funcionario responsable autorice sueldos iniciales, así como cualquier cambio en el sueldo, que se mantengan expedientes de cada trabajador, que incluye datos personales, solicitud del empleado, antecedentes penales y de la policía, cartas de recomendación, cuestionarios de evaluación, contrato de trabajo debidamente autorizado por el gerente general, asignación de un código de empleado, constancia del goce de vacaciones y declaración de impuestos sobre la renta ante la DGI. Empezar con esto, o sea, aquí damos desde el inicio de cómo tenés que tener tu expediente. Primero, la contratación del trabajador.
que tenés que pedirle todos sus documentos, su currículum, y por lo general te están pidiendo lo que son los antecedentes penales o el certificado de la policía, las cartas de recomendación que van ahí. Después viene que vos le vas a hacer algún tipo de prueba a ese trabajador. Esa prueba ahí tiene que estar en el archivo del expediente del trabajador. Y el contrato, obviamente que tiene que haber un contrato. Aunque en empresas pequeñas que no existe contrato laboral, se da por entendido el contrato oral, que también nos permite el Ministerio del Trabajo. Aunque vos seas un trabajador, estás en una empresita de 5 personas y nunca te hicieron un contrato por escrito, pero vos trabajaste y vos tenés tus comprobantes de que cada mes te pagaron porque vos eras un trabajador de esa empresa. Entonces esos son tus comprobantes para que vos, una vez que esta persona no te quiera pagar tu indemnización, te vayas al Ministerio del Trabajo. Aunque no tengas un contrato escrito, el Ministerio del Trabajo te va a respaldar a vos, porque el Ministerio del Trabajo siempre está a la par de los trabajadores y no de los empleadores. Entonces tenés que, primero, que exista un archivo o un expediente para todos los trabajadores. En caso de cese de relación laboral, que exista aviso por escrito que se identifiquen las causas, debe estar autorizada por funcionario. Ya sabemos que tenemos que, en el caso de renunciar, poner la renuncia con 15 días antes, y que esa renuncia pasársela al gerente de recursos humanos, y si no hay el gerente de recursos humanos, al administrador, para que nos reciba la renuncia, y entonces es nuestro respaldo. Vos no podés renunciar así por así o decir ya me voy porque se abandono de trabajo, y allí perdés lo que es tus derechos, pues. Entonces lo formal es que vos metas una carta de renuncia con 15 días de anticipación, porque en esos 15 días se supone que vos vas a dejar todo en orden. Para eso son esos 15 días, y que si y darle esa chance a la empresa de que busque a otra persona y vos la podés entrenar. Todavía está dentro de tus obligaciones entrenar a esa nueva persona. O sea, no te puedes ir mal en el sentido de que diga me voy de aquí, o dejo todo regado, todo así, no. Entonces lo ideal es que vos entregues esa carta de renuncia con 15 días antes, hacer la cartita, se la lleva al gerente de recursos humanos, al administrador, y que él te reciba. Esa firma de recibido es tu válido una vez que esa empresa no te pueda pagar, porque uno siempre está previendo cosas. Si bien es cierto, te tiene que pagar, vos estás esperando que te pague esa liquidación, pero en el caso que no se dé, uno siempre tiene que estar adelante. Entonces tenés esa carta ahí que vos cumpliste con entregar la carta de renuncia y que diste estos 15 días. Entonces ahí con eso te va ya al Ministerio del Trabajo. Acceso restringido a los archivos de los empleados, como vimos también en contabilidad, que son áreas restringidas que no tiene que entrar todo el mundo, entra y sale, sino solo el perfil personal que trabaja ahí, porque un documento que se pierda ya es problema. Existe un perfil de puesto, es ideal que las empresas tengan un perfil donde muestra este perfil al candidato qué habilidades, qué competencias tiene que tener para optar a ese puesto, y en función a eso es que después viene el proceso de contratación. Preparación de nómina y planilla. Existe registro formal para el control de asistencia del personal, que los registros de asistencia, cualquier cambio en ellos, sean autorizados, que las nóminas y planillas tengan evidencia de trabajo. Entonces siempre tiene que haber primero una hoja de control de asistencia, que por lo general las empresas tienen esto de marcar tarjetas o relojes para ver cuál es tu asistencia diaria a tu trabajo, y ya sabes que si llegas tarde, entonces eso viene en deducción, que ya eso va dentro de las políticas internas de las empresas, ver de qué forma te van a quitar esas horas que vos no estás cumpliendo. Las nóminas y planillas tengan evidencias de trabajo realizado, revisado y autorizado. Yo les voy a enseñar la planilla de la constructora, que en las constructoras yo a varios grupos se las enseñé hasta contabilizar, que en ese caso yo les explicaba que
Por ejemplo, en la que le voy a mostrar de la construcción de Logic Plaza, era la construcción de un centro comercial en Carretera Norte y las oficinas de la empresa estaban en Las Colinas. El equipo contable estaba en Las Colinas, pero en el lugar de la construcción estaba el fiscal. El fiscal era quien levantaba la asistencia de los trabajadores, los obreros, los administradores y el equipo, los del operarios. Entonces el fiscal era quien mandaba a la oficina, a la contabilidad, la asistencia levantada, y entonces ya venía contabilidad a preparar la planilla. Y ahí es donde vamos a que lo que le explicaba al inicio de lo que puede pasar. Yo como equipo contable, yo estoy confiando en que el fiscal me está mandando una asistencia objetiva y real, no que ese fiscal me puede mandar horas extras que no las trabajó, que ese trabajador no las cumplió, no las laboró, y entonces después, si le enganchó 20 horas extras más, entonces después ellos se van a repartir mitad y mitad. Puede que también me ubique un trabajador ficticio, porque, como les digo, la contabilidad está en su oficina y es el fiscal el que está en el proyecto. La contabilidad no va a los proyectos, por lo general solo cuando es requerido. Los pagos, si se efectúan con cheque, deberán prepararse por empleado diferente al que lleve el control de la asistencia. Los cheques sean firmados por empleados diferentes a los que preparan cheques. Los sueldos, y si se cancelan en efectivo, los empleados que efectúan el pago no deben de tener ninguna relación con el que prepara la nómina. Los cheques o sobres de pago deben distribuirse por empleados independientes a los que llevan el control del personal mediante acreditamiento en cuenta, en cuyo caso dicha transacción deberá ser autorizada. Entonces, por ejemplo, en Castaneda, la constructora, primero viene el fiscal y levanta lo que es la asistencia de todos los trabajadores, la manda a contabilidad. Unos días antes se pagaba de forma catorcenal. Entonces viene que la contabilidad, un asistente de contabilidad está preparando la planilla, otro asistente de contabilidad se va a encargar de realizar los cheques y otra persona va a ir al donde está el proyecto a pagar los cheques. En ese caso era de cheque, y cuando el proyecto estaba en apogeo eran unos 500 cheques los que se hacían. Entonces era un trabajo serio, cada 14 de quedarte hasta las 10 de la noche para poder elaborar esos 500 cheques. Al final, casi al final del proyecto, un nuevo administrador dijo que se tenía que hacer lo que eran las tarjetas, pagar por medio de tarjetas de débito. Entonces ya se fue a hablar con Bancentro, pero ya al final, eso fue casi al final, ya cuando un cambio de mentalidad que decía que era más rápido el proceso, y obviamente era más rápido. El auditor debe realizar pruebas que permitan verificar que las políticas y procedimientos permitan alcanzar eficiencia y efectividad. Para la verificación de las políticas, dice, existe un reporte del personal de administración, existan políticas que promuevan la eficiencia y la efectividad, evaluación de puestos y salario. En el caso dice de los pagos por medio electrónico, dice que hay que tomar en cuenta el organigrama del departamento, la definición de puestos, el hardware o equipo, lenguaje de los programas, reportes, flujogramas, limitaciones en el acceso, segregación de funciones, autorización para el cambio de programas, procedimientos de verificación, método de detección de errores, archivos, llave de seguridad y backup. Esto es en cuanto a los programas. Técnicas y procedimientos de auditoría. El auditor interno debe familiarizarse con las políticas y procedimientos aplicados por la entidad para la realización de las operaciones relacionadas con nóminas y planillas. Hay que estudiar y evaluar las políticas y procedimientos, conocer la estructura organizativa de la entidad, identificar los puestos clave y conocer los procedimientos. En entrevistas y flujogramas,
conocer las funciones relacionadas con la contratación de personal, autorización y pago de planilla, identificar el personal a cargo de las funciones relacionadas con la administración de recursos humanos, conocer políticas y procedimientos indicados en los manuales e instructivos para establecer fortalezas y debilidades de control interno, determinar si se cumplen los objetivos de la entidad. En lo que es análisis de la información financiera, el auditor tiene que ver, clasificar rubros de nóminas y planillas, comparar la clasificación de los rubros de nóminas y planillas, verificar que los pagos al personal se realicen de acuerdo a la ley y determinar el comportamiento de los rubros de nóminas y planillas con periodos anteriores para ver variaciones. Y en el caso del examen de la documentación, hay que analizar los manuales instructivos de políticas y procedimientos, analizar los registros contables, así como los auxiliares, elaborar diagramas de flujo de muestra el recorrido que sigue el proceso de pago de contratación de personal, autorización y pago de planilla, evaluar coberturas de póliza de seguros de fianzas contra atraco, pérdida y robo, que a veces los vemos en las noticias que dicen fuera de tal banco robaron la planilla de la empresa tal. Entonces aquí es anticiparte con una póliza de seguro sobre ese tipo de situaciones. Efectuar pruebas comparativas, cambiar lo presupuestado contra lo real, revisar los sueldos y salarios mínimos que han sido reportados por el Ministerio del Trabajo, lo que les decía al inicio. Que ver esa parte de que esté pagando por, aunque no se dé en la práctica, como les digo, todavía hay salarios de 5.000 córdobas que no deberían de existir. Esta es la planilla que les cuento de la constructora. Por ejemplo, este proyecto Logic Plaza, era el proyecto Logic Plaza cuando se estaba construyendo 2017, 2018. Aquí vemos que la planilla del proyecto estaba estructurada en administración, obrero y operador de equipo. Entonces, primero venía que el fiscal nos mandaba lo que era a la asistencia. Entonces aquí podemos ver la asistencia que nos mandaba. Por ejemplo, esta era la 14ª, dice del 9 de octubre al 22 de octubre de 2017. Entonces aquí vemos las 2 semanas de la 14ª. Y vemos cómo el fiscal nos iba diciendo o señalando cuántas horas trabajó, cuántos días trabajó. Entonces, dice que en la primera semana de esa 14ª, por ejemplo, Francisco Javier trabajó 48 horas ordinarias y 10 horas extras. En la segunda semana de esa 14ª, trabajó 48 horas ordinarias y 8 horas extras. Y después nos totalizaba en la hora ordinaria de las 2 semanas, 48 más 48, 96, y las horas extras de las 2 semanas, 10 más 8, 18. Entonces así, uno por uno, los 500 trabajadores, es levantar la información de que si llegó todos los días a trabajar, que cuántas horas realizó. En este caso miramos rojo en despedido. Esta persona solo trabajó una semana. ACB me pide un permiso justificado. Por ejemplo, este trabajador Cristian, un lunes no llegó a trabajar, pero lo justificó. Entonces yo se lo pongo a cuenta de vacaciones. No me lo justificó, le quito el día. Le quito el día, y si yo le quito el día a un trabajador, pierde el séptimo, pierde el domingo. Pero como esté justificado, ustedes ven que tiene el domingo. ¿Por qué justificó el trabajador y por qué no iba a llegar? Entonces aquí es la parte donde les digo que se puede, si no hay un control interno establecido, se puede dar a fraude o errores, porque toda este levantamiento de esta información de la asistencia de todos los trabajadores, entonces la realiza el fiscal del proyecto. Ese fiscal
uno tiene que, obviamente se supone que el fiscal ahí en el proyecto lo va a revisar. Aquí tenía 3 firmas, que no hay ninguna firma. El fiscal, el ingeniero residente y el gerente de proyecto, que supuestamente el gerente de proyecto era que tenía que revisar con el fiscal toda esta asistencia para pues mandar la contabilidad a la empresa. Pero es ahí donde les digo que pueden haber muchas faltas de control, como que el fiscal me haya incluido una persona ficticia, es decir, una persona que no trabaja, y entonces después como algunas veces él mismo puede llevar los cheques de pago, él se puede quedar con el cheque de esa persona. Y también otro caso es que hayan demasiadas horas extras, que vos digas, esta persona, a veces nos llegaban horas extras tan grandes que uno decía, bueno, yo no podía opinar mucho porque a veces cuando estábamos trabajándole a ellos, por ejemplo, yo agarré esta planilla como unas pocas veces, pero era obvio que yo podía decir, demasiadas horas extras tiene esta persona. Y ahí es donde les digo que puede haber una falta de control en el caso de que el fiscal me haya puesto unas horas extras que no las trabajó no las laboró ese trabajador, y después ellos se van a repartir mitad y mitad de esas horas extras que le puso de más, que se las puso pero no las trabajó. Entonces ahí vienen ese tipo de errores o fraude, digamos, porque ya está defalcando a la empresa de una u otra forma. Entonces aquí viene lo que primero está la asistencia, por ejemplo, de la obrera. Aquí tenemos la asistencia obrera. Entonces podemos ver todos los trabajadores que estaban en esa catorcena. Después viene que yo levanto mi planilla. ¿Con qué levanto mi planilla? Con la asistencia que me dio el fiscal. Entonces va de ahí todo, o sea, un fraude, ¿de dónde va a empezar? Va a empezar desde el fiscal en este caso, porque él es el que está levantando la información, y yo como contador estoy confiando de que el fiscal ya lo revisó con el gerente del proyecto, esa asistencia, y viene yo como contador después solo levantar la planilla. Y entonces esta planilla está en función de cuántos días laboró, porque aquí está todo lo que la parte de que me mandó el fiscal está aquí. Aquí podemos ver el levantamiento de la información del fiscal, cuántos días laboró, si tiene ACB, día séptimo que son los domingos, y el número de horas extra. En todo esto que les acabo de marcar está la información que me dio el fiscal. En el caso de que el fiscal me haya dado errores, entonces ya esta planilla ya va mal. Y va mal en función de que hay algún beneficio, es un fraude porque es un beneficio y es intencional. Intencionalmente quiere un tipo de dinero. Ya sea el fiscal puede estar aliado con el mismo contador puede poner más horas extra y sacar ese cheque mayor y después repartirse con el fiscal. O sea, pueden haber muchas interrelaciones de fraude entre varios trabajadores de la empresa. Entonces va la función del contador es trabajar en los controles internos, la parte de la administración, para que todo se dé de manera correcta. La próxima asignación es igual, seguimos con ver las debilidades de control sobre casos específicos, así como la vez pasada había un caso pequeño sobre los mismos controles sobre el área del efectivo. Esta vez vamos a ver sobre el área de las planillas, que es el tema.
Usted dice que el jefe de auditoría es responsable de realizar un trabajo de aseguramiento del proceso de nómina de la estancia. Este proceso no se ha auditado durante 3 años y por lo tanto está vencido en el ciclo normal de auditoría. No hubo cambios significativos de la auditoría anterior, es decir, no hubo cambios en el sistema, ni reorganización de personal, ni cambios considerables en los procedimientos. No obstante, durante el último trabajo de aseguramiento, la función de auditoría interna identificó varias observaciones y una de estas se consideraron significativas. Las observaciones son las siguientes. 1. La información correspondiente de empleados que dejaron la empresa no se comunicó oportunamente al Departamento de Tecnología. La información de los empleados que dejaron la empresa no se comunicó oportunamente al Departamento de Tecnología de la Información y esto generó extensas demoras en la cancelación de los derechos de acceso al sistema de esos empleados. Las horas pagadas a los empleados que perciben remuneración por horas no fueron respaldadas por las planillas de horas aprobadas. Hay diferencias ahí. Los montos retenidos a los empleados no eran coherentes con las opciones realizadas por ellos. Retenciones de la DGI. Ya sabemos que tenemos el IR laboral, la retención según los montos establecidos por la Dirección General de Ingresos. Existía la posibilidad de que empleados fantasmas pudieran incluirse en la nómina de salarios sin ser detectados. La Administración de Nómina de Salarios implementó medidas para solucionar las observaciones significativas y la función de auditoría interna realizó procedimientos de seguimiento limitados para validar que se hayan implementado las medidas planificadas. Esta es la primera auditoría desde que se realizaron los procedimientos de seguimiento. A continuación se presenta información relevante para el trabajo de aseguramiento de nómina de salario. La estancia tiene 4.400 empleados, 2.700 son asalariados y el resto cobra por hora. Los empleados cobran quincenalmente. Los empleados por horas perciben una remuneración en relación directa al tiempo trabajado. Por las primeras 10 horas trabajadas, una remuneración de tiempo y medio por las siguientes 10 horas y doble remuneración por las horas que exceden a 20 horas trabajadas en el periodo quincenal. La empresa utiliza un paquete de nóminas de salario ampliamente usado y probado en el mercado para procesar todas las transacciones de salario. El sistema de salario interactúa con el libro mayor. La estancia ha establecido una cuenta de anticipo de nómina por separado para el procesamiento de los cheques. Los montos se depositan en esta cuenta desde la cuenta general de la empresa que usa para cubrir los cheques que se presentan todos los días. Ciertas partidas que no pertenecen a la nómina de salario se deducen de los cheques de salario. Incluida ese préstamo a empleados para cubrir el costo de beneficios extra o compra de computadora. Se pide generar una lista de posibles escenarios de riesgo en las operaciones de planilla de la estancia e identifique actividades de control para mejorar las operaciones de planilla en estancia. Entonces, parecido a las otras asignaciones donde vemos cuáles son los riesgos que hay en esa área y qué actividades de control podemos nosotros implementar para mejorar esta área, porque tenemos información, donde en la información que nos está dando el supuesto hay varias situaciones en las que debemos de tomar en cuenta que pueden afectar de una u otra manera a la empresa y entonces buscar esas actividades de control que deben de existir para poder minorar ese riesgo, porque la empresa lo que está buscando es no tener pérdida de ningún tipo. Y por eso es que está lo que es el sistema de control interno. El sistema de control interno, la parte importante es ver los riesgos de las actividades y ver de qué forma vamos a mejorar para minorar esos riesgos. En el caso de la planilla, hay auditorías especiales solo sobre planilla, donde te vas a ver, por ejemplo, los salarios autorizados o tipo. Ya cuando tenés indicio de que están pasando muchas situaciones dentro del área de planilla, entonces vos contratás una auditoría especial sobre la planilla, que ese equipo de auditores va a llegar especialmente a revisar todas las planillas de esa empresa para, uno, ver los cálculos, recalcularlas y ver otra cosa, que los salarios estén autorizados, o sea que
diga que el gerente general, por ejemplo, gana $2.000, entonces se le esté pagando sobre la base de $2.000 y no sobre $3.000. Yo les contaba a los alumnos anteriores que la primera experiencia que yo tuve sobre auditoría fue sobre una auditoría sobre planilla. Yo trabajaba en una empresa, en una firma que tenía presencia en todo Centroamérica y la casa matriz estaba en San Salvador. Primero pasamos por una auditoría interna que la realizaba la contadora de El Salvador. Vino ella, vio, lo revisó todo, se fue y a los 2 meses nosotros teníamos una auditoría entrando a la empresa y esa auditoría iba sobre planilla inicialmente, porque la auditoría interna se vio que habían salarios no autorizados. Por ejemplo, la gerente general tenía un salario de $2.500 y ganaba $3.000, y así había como 4 cargos en los que las personas estaban ganando mucho más sobre los salarios autorizados por la regional, y entonces eso originó la auditoría, y después la auditoría se hizo general porque se fueron descubriendo muchas cosas más que estaban pasando dentro de la empresa. Entonces, por eso es que estudiamos como un foco rojo, una de las áreas más importantes en lo que es la evaluación del control interno, la área de planilla, porque aquí ya vemos que pueden existir muchos desfalcos de dinero y entonces eso representa pérdidas para la empresa, y es ahí donde las empresas se vienen a quiebra, y porque cada día van perdiendo liquidez, porque aquí lo que te están robando es dinero, y entonces es una gran, ocasiona muchas consecuencias para la empresa, y entonces es por eso que tiene que haber una buena estructura de control interno sobre esta área para vos no sufrir este tipo de pérdidas, porque vienen todos los problemas que se dan, como los que ya les comentaba anteriormente. ¿Cómo ven la asignación, alumnos? Es parecida a vamos con la misma tónica de seguir, de evaluar riesgos y ver actividades de control. ¿Cómo la ves? Es como la anterior. Sí, igual esta vez tienen todo el material para apoyarse, igual como en el efectivo, que en el efectivo salían las actividades de control que podemos hacer, igual ustedes las pueden ocupar dentro del caso. Igual en esta de planilla que ya veíamos en el material, que están cuáles son las medidas de control que se tienen que hacer en esta área. Entonces es eso, verlo, pasarlo de acuerdo a la información que nos está proporcionando el caso. Miro bien la asignación, profesor, además está bien explicado. Sí, porque vemos que cuáles son los problemas que pueden haber dentro del área. Y ya sabemos que tenemos que tener medidas de control, como decía en el material, que tienen que ser varias personas. Una persona es la que realiza, como en este caso de la constructora, una persona realiza la planilla, otra persona diferente los cheques y otra persona diferente los pagos, para que sean varias personas que están viendo el proceso de nómina y puede evitar lo que se está evitando. Y por ejemplo en estos casos, siempre en el caso de la constructora, siempre el gerente de proyecto tenía que revisar, porque era parte de su responsabilidad con el fiscal, la asistencia antes de pasar la contabilidad. En el caso de que el gerente no la revisara, ya se sabía que ahí había una falta de control sobre que después podía terminar en una pérdida para la empresa. Entonces ahí es ver las medidas de control que tenés que tener en el área para minorar los riesgos de la misma. Hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy, y cualquier consulta siempre me escriben a WhatsApp. El próximo sábado va a ser el examen, va a ser igual al anterior, tipo cuestionario. Va a estar habilitado todo el día, profe. Sí, va a estar habilitado. Ok, gracias. Están pidiendo firma para... ¿Ya? Profe, ¿Ya? me había desconectado porque se me había ido el wifi, ¿verdad? Pero la grabé, la voy a subir ahorita.